Queridos hermanos y hermanas, toda vocación, acabamos de tener una muy hermosa conferencia del rector del Seminario de Madrid, a quien agradezco mucho, junto al director espiritual de dicho seminario, su presencia con nosotros esta mañana. Toda vocación es respuesta al amor. Hemos sido creados por amor, llamados al amor, y nos espera el amor definitivo después de la purificación profunda de nuestras vidas en la inmensa misericordia del Señor. Invita a aquellos que no te pueden pagar, porque tú tampoco puedes pagar todo el bien que Dios te hace. Ninguno podremos jamás pagar ni lo más mínimo de todos los dones que Dios nos hace. Y por tanto, lo que hemos recibido gratis, nos dice el Evangelio, dalo gratis. Precisamente la primera lectura que hemos proclamado, que es la lectura de la liturgia de hoy, de la carta a los Filipenses, nos habla de la centralidad del amor y de los frutos del amor. Nos hablaba hoy de dos frutos, de la concordia. Nos ha dicho, ¿no? Manteneos unánimes, concordes en un mismo amor y un mismo sentir. Cuando vivimos profundamente la vocación sacerdotal, genera la concordia del presbiterio. Somos diversos, gracias a Dios, con diversos acentos cada uno, gracias a Dios, pero unidos en el mismo amor, en la concordia y la paz. Nos ha dicho, vivid con humildad, buscando los intereses de los demás, acallando y moderando los deseos. Hemos respondido en el Salmo, y eso genera la profunda paz entre nosotros que se extiende a la Iglesia de Burgos y a toda la Iglesia universal. Esto nos recuerda a cómo San Pablo también en la carta a los Corintios fundamentaba precisamente cómo el amor tiene que ser al final purificado. Nos decía el final de la carta del capítulo 13 a los Corintios, las profecías, las lenguas, los conocimientos acabarán. Ahora vemos con un espejo, confusamente, en la fe. Después veremos cara a cara, porque ahora nuestro conocer es limitado. Y entonces, qué cosa tan grande, conoceremos cómo he sido conocido por Dios. Conoceremos cómo Él nos conoce, con qué grandes, infinitos ojos de misericordia Él nos conoce. Así conoceremos también nuestras vidas, así conoceremos en esa hermosura a la que Dios nos tiene preparada. Y por eso dice, en una palabra quedan tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Por eso en último término, lo que Dios conoce de nosotros es lo que amamos. He dicho muchas veces que me llama la atención cuando hablo con personas mayores, todos de los exámenes que hacemos de nuestra vida, y cuando rezamos el Yo Confieso, lo hemos hecho hoy también, he pecado mucho de palabra, obra y omisión. Cuando vamos cumpliendo años decimos, ¿cuántas cosas he desperdiciado en mi vida de amar más profundamente y no lo hice? Pues por pereza, por irresponsabilidad, porque quizá no era consciente. ¿Cuántas hojas en blanco de mi vida sin haber escrito actos grandes de amor y cuántos borrones en mi vida, ¿no? Siempre estamos a tiempo de vivir en este amor. El Evangelio de hoy nos hablaba también de esto, ¿no? No esperemos recompensa de aquellos que nos pueden pagar, ya estamos pagados, sino de aquello que gratuitamente hacemos, porque el amor es gratuito, no espera un pago, una correspondencia. Siempre suelo distinguir, ¿no? En el mundo hay un sueldo, el sueldo viene de la palabra soldada, lo que se pagaban a los soldados por cuidar la ciudad, ¿no? Pero hay otras profesiones, vocaciones que no se paga el sueldo, se llamaban honorarios. A los médicos, ¿cuánto cuesta salvar la vida? 1.000 euros. No te puedo pagar que me hayas salvado la vida. ¿Cuánto cuesta en Eucaristía? 10 euros. Por eso llamamos un estipendio,
una ofrenda por algo infinito. El Señor ha puesto en nuestras manos lo infinito. El día de hoy es también un día para vivir la esperanza. Cuando celebramos los funerales, no son momentos donde se cierra la vida, sino donde la vida se abre a la eternidad. Son momentos de proclamación de la profunda y gran esperanza que es el Señor. Curiosamente, el Papa Francisco, en la bula de convocatoria del jubileo, habla de la esperanza y de la paciencia. He tomado un párrafo de él que puede venir quizás bien a esta celebración. Dice el Papa Francisco en esta bula de convocatoria: nosotros, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando el tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen hacia un punto ciego, a un abismo oscuro, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Vivimos, por tanto, en la espera de su venida, en la esperanza de vivir para siempre en Él. Suelo repetir que al menos 2 veces lo decimos en la Eucaristía. Después de la consagración, Mysterium Fidei, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Donec venias, hasta que vuelvas, que lo hemos traducido en el Maranatá. Ven, Señor Jesús, lo pedimos, realmente lo pedimos. Ven, Señor Jesús, te espero y te aguardo. Y después del Padre Nuestro, antes de comulgar, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, y la asamblea clama: tuyo el reino, el poder y la gloria, y es lo que aguardo que se cumpla en mi vida. Sigue diciendo el Papa: la esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo se acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, se transforma, decimos en el prefacio primero de difuntos. En el bautismo, sepultados con Cristo, recibimos en Él el don de una vida nueva. Derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje hacia la eternidad. La muerte se convierte en servidora, se convierte en puerta, se convierte, diría San Francisco, en hermana muerte. Estos días estoy leyendo unas hermosas homilías del cardenal Newman, que se han editado 6 homilías sobre la escatología en Newman, precisamente titulada con uno de sus sermones, Esperando a Cristo. Es el 6º sermón de este pequeño opúsculo que está circulando por ahí. Y he tomado un párrafo que me parece tan actual para nosotros. Dice el cardenal Newman: en todos los tiempos del Evangelio somos llevados cerca de la cruz de Jesús. Es como si permaneciéramos junto a ella y recibiéramos sus frutos directamente de ella. Pero como el tiempo ha pasado y el santo se ha ido, hace falta formas exteriores para llevarnos de nuevo junto a Él. Disfrutamos de estos frutos mediante un misterio, es decir, sacramentalmente, pero los disfrutamos realmente. Todo esto apunta hacia el deber de recordar a Cristo y de esperarle. Y nos enseña a no sobrevalorar el presente, a no confiar excesivamente en proyectos humanos, a no fomentar grandes expectativas futuras, sino a vivir como realmente Él y los apóstoles están entre nosotros. Está diciendo que en último término la gran esperanza es el Señor y es la eternidad. Por tanto, no poner todo el corazón en las cosas que en el fondo son pasajeras. Hoy oramos por los difuntos y quisiera concluir en este caso con unas palabras del Papa Benedicto XVI, que nos habla la importancia de ofrecer oraciones por los difuntos. ¿En qué les aprovecha? Hoy en día que quizás que vemos que el pueblo fiel
ya no ofrece misas por los difuntos como había antes, ¿no? Antes lo más normal era que había acumulación de Eucaristías. Ahora que vengan a encargar una misa por un difunto, pues no es tan habitual como hace tiempo. Pero el Papa lo pone como una gran actualidad. Dice Benedicto XVI, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros, con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. Cuando estos días veíamos que nuestros fieles iban al cementerio a orar por los difuntos, había que rogarles, hacéis bien, porque seguimos unidos a ellos, siguen unidos con nosotros. La muerte no ha roto los lazos del amor, sino lo que los ha fijado en el Señor para siempre. Sigue diciendo Benedicto, ¿quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o incluso de una petición de perdón? Yo creo que a veces también necesitamos pedir perdón si no lo hicimos a los difuntos cuando no nos portamos o no estuvimos a la altura, ¿no? Ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona, por más que sea cercana a la otra? Cuando planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo, ninguno peca solo, nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros, en lo que pienso, digo, me ocupo o hago, y viceversa. Mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así mi intercesión, en modo alguno, es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, mi oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente esperanza para los otros. Y solo cuando es esperanza para los otros puede ser también para mí. Es una hermosa explicación de cómo nuestras vidas no son solitarias, no están encerradas en nosotros. Ni siquiera la Iglesia en la tierra no tiene nada que ver con la Iglesia del cielo, sino que están profundamente unidas. Y cuando celebramos la Eucaristía, se hace presente la Iglesia de la tierra y la Iglesia del cielo. Por eso la sangre de Cristo puede seguir aprovechando a aquellos que todavía precisan de purificación, para que puedan contemplar para siempre el rostro hermoso de Dios y con todos los santos, los que están ya con el Padre y nosotros que estamos en camino, podamos vivir para siempre la plenitud de amor que Él nos ha conseguido en su muerte y resurrección, la plenitud de amor a la que está llamada a recapitular nuestra peregrinación y la vida entera. Lo pedimos así al Señor esta mañana para nuestros hermanos obispos y sacerdotes difuntos, para nuestros familiares, para que el Señor les conceda el descanso eterno y alcancemos también con ellos esa gloria de la eternidad por intercesión de la Virgen María. Que así sea.